¿Qué tal? Les envío un cordial saludo. El día de hoy les voy a explicar de una manera gráfica diferente a lo que está en el planteamiento de la universidad respecto a las personas y su división. Espero que les sea de utilidad para la materia de derecho romano. Primeramente vamos a ver lo que es una persona. Viene de la palabra personae, que significaba máscara del actor. En estricto sentido es todo ser humano con capacidad jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, una persona que puede tener derechos y ejercer sus obligaciones, o cumplirlas en un dado caso. La clasificación romana de las personas es interesante. En primer lugar está el status libertatis. Había varias situaciones de status libertatis. Era el esclavo y el hombre libre. Vamos a empezar con el esclavo. Se le llamaba servitus. Era la persona que estaba bajo la propiedad de un dueño. ¿Por qué motivos? Principalmente derivado de la guerra. Los conquistados tenían que ser esclavos ya por esa situación. Otras causas, por haber nacido esclavo, también hacer esclavos a ciudadanos de naciones hostiles o de naciones sin un tratado de amistad. Era como una pena la esclavitud. También, el dueño, ¿qué podía hacer con el esclavo? Castigarlo, abandonarlo, incluso quitarle la vida. Si el esclavo por alguna razón llegaba a tener bienes, bueno, pues pertenecían a su dueño. Es decir, el esclavo no tenía derecho a la propiedad. ¿Cuándo terminaba con la manumisión? Bueno, pues es decir, cuando terminaba la sujeción de un esclavo hacia su amo, cuando eh, esta persona esclava obtenía la libertad. La libertad normalmente era concedida por el dueño del esclavo. Ahora los hombres libres, vamos a tomar en consideración que en la época romana el hombre era el que encabezaba las jerarquías dentro de las personas, no como actualmente que ya hay igualdad entre hombres y mujeres. Estas personas eran quienes no tenían la calidad de esclavos y tenían un estado civil. Se le llamaba status civitatis. ¿Qué implicaba ser un ciudadano? Bueno, pues tener derechos, a diferencia del esclavo. Podían contraer matrimonio, se llamaba Justat Nuptiae. Podían adquirir y transmitir bienes, que se llamó Jus Commercium. Podían votar y participar en las elecciones, Jus Suffragi. Podían desempeñar cargos públicos. ¿Y cómo obtenían los ciudadanos romanos este estatus o esta ciudadanía? Bueno, por nacimiento de ser, pues ahora sí que una persona cuyo padre era ciudadano romano, entonces los hijos adquirían inmediatamente la misma calidad. Esto se le llamó jus sanguinis y no importaba el lugar donde nacieran. Recordemos que los romanos tenían varias provincias donde habían conquistado y podían también nacer en aquel lugar. Ese, Eso, lo contrario sería jus soli, que es el derecho de suelo, donde que nacieran actualmente así se llama, jus soli, que es el derecho de suelo, es decir, si nacen en México, pues son mexicanos. Y en aquel tiempo era ser hijo de ciudadano romano. Es decir, se tomaba más en cuenta la sangre que el suelo donde se nacía. También los peregrini realizaban una labor extraordinaria para los romanos, podían obtener la ciudadanía. Es decir, se celebraba una votación y se les otorgaba la misma a los peregrini. Y podrían otorgarse también la ciudadanía cuando un esclavo era liberado por su amo. Bueno, vamos a comentar sobre los no ciudadanos, ¿sí? Que también, pues de alguna manera eran libres. Y luego los peregrini,
que eran los extranjeros con una alianza con el pueblo romano, no tenían derechos en específico, es decir, no podían tener la misma calidad de un romano, salvo como lo comenté acá anteriormente, cuando ellos realizaban una labor extraordinaria para los romanos y entonces se le otorgaba la calidad de ciudadano. Otros no ciudadanos eran los latini, que eran los extranjeros contratados especiales. Los conquistados permitían establecer colonias romanas en territorios conquistados y entonces se les otorgaba la calidad de latini. Es decir, eran extranjeros, ¿sí? No tenían la calidad de romanos, pero se les daba cierto tratamiento. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las personas sometidas al poder de otro. ¿De dónde deriva esto? Bueno, pues deriva de la clasificación romana, ¿sí? De las personas. Entonces, las personas sometidas al poder de otro, en primera instancia, bueno, pues era el señor sobre su esclavo. Es decir, el esclavo estaba sometido a su señor. Tenía también autoridad especial el padre, ¿sí? Ya de respecto a sus hijos, ya que incluso los podía ceder. ¿Cuándo podría un padre ceder a su hijo? Bueno, pues por pobreza del padre, entonces obtenía un dinero por ceder a su hijo, o bien porque por delito que hubiera cometido el hijo, entonces se podría ceder a otra persona. Es una especie de repudio del hijo, ¿no? Ya no querer tenerlo bajo la familia, ¿no? Las personas sometidas también eran por autoridad paternal, es decir, el ser padre otorgaba el beneficio de tener a otras personas sometidas, en este caso es el paterfamilias. Le pertenecía entonces al paterfamilias la autoridad sobre su descendencia, los protegía por intereses familiares y sin embargo las personas que dependían de él se sometían a su autoridad. Se tenían derechos absolutos y rigurosos del paterfamilias sobre las personas que pertenecían a él. Se denominó en patria potestad, actualmente todavía existe esa figura de la patria potestad. Incluso la patria potestad implicaba el poderío, ¿sí? O el beneficio sobre los bienes de los descendientes. Existe otra forma en que las personas estaban sometidas al poder de otro, es decir, el alieni iuris era la manus. La manus era la autoridad que tenía el marido sobre la mujer. Esto era para procrear, entonces la mujer solamente gozaba de los mismos títulos y honores del esposo. Y había requisitos para contraer el matrimonio, en este caso era la pubertad, se especificaba una edad de 14 a 17 años, niñas a partir de la edad de los 12 años. Actualmente la regla general es mayores de 18 años, salvo algunas excepciones. Se requería el consentimiento entre las dos personas para contraerlo, es decir, no era un matrimonio forzado. Había que obtener un consentimiento del paterfamilias. Recuerden que paterfamilias tenía autoridad sobre los otros y deberían de tener aptitud para casarse. Por ejemplo, ser ciudadanos romanos era uno de los requisitos. Bueno, otro tema importante es la persona que depende de ella misma dentro de la clasificación romana. Tenían capacidad jurídica para gozar de derechos y contraer obligaciones. Estas personas, como ya algunas de ellas la comentamos, no requerían de otra, eran autónomas como tal, y ya lo comentamos que el paterfamilia era capaz y no dependía de ninguna autoridad, ejercía los poderes sobre la familia, ejercía la patria potestad y otras figuras jurídicas romanas que actualmente muchas de ellas se siguen utilizando, excepto la manus. Acuérdense que el hombre y la mujer dentro de un matrimonio ya tienen la misma igualdad. La patria potestad sí todavía existe. ¿Quiénes eran los no capaces? ¿Qué calidad tenían? Bueno, pues eran aquellos que no podían actuar como tal y se crearon instituciones para apoyarlos, principalmente por la falta de edad o la mujer bajo la manus por alteraciones intelectuales
o una persona que malgastaba sus bienes. Ahorita lo vamos a ver, tenían un nombre específico, perdón, cada una de estas figuras. A continuación vamos a ver precisamente las personas no aptas en materia romana. Existen dos figuras, que es la tutela y la curatela, que todavía se regulan en nuestro sistema jurídico. Entonces, la tutela es cuando una persona, por causa de su edad, necesitaba una protección. La tutela se daba por testamento, en este caso, el paterfamilias designaba a quien se iba a encargar de las personas sujetas a su protección, ¿no? Eh, y se debía cuidar los bienes de la persona y restituirlos en un dado caso. Existía la dativa, cuando el magistrado era quien otorgaba la tutela, la legal, cuando no existía tutela testamentaria, entonces se buscaba al pariente más próximo. La perpetua, las mujeres siempre estaban bajo la tutela del paterfamilias. No tenían decisión las mujeres sobre su patrimonio, contrario a lo que sucede actualmente. Repito que todos son iguales en el matrimonio hombre y la mujer, y pues ya hay matrimonios entre parejas del mismo sexo. La curatela, cuando alguna persona por carecer de facultades necesitaba protección. Existían los furiosi, que eran personas con problemas mentales, y se les asignaba un curador. Los pródigos, quienes despilfarraban la herencia de la familia, también no podían estar solos y necesitaban una persona que cuidara por ellos. Y los mayores de 14, pero menores de 25 años, que no podían administrar por alguna circunstancia sus bienes de manera correcta. Vamos a pasar al parentesco. ¿Cómo se adquiría el parentesco en la sociedad romana? Principalmente era por sangre. El paterfamilias, ya lo comentaré, el jefe único, sin distinción de sexos, era el parentesco, no importaba si era hombre o mujer, si dependían por sangre de una persona, bueno, formaban parte en la cognatio natural. Incluía a la esposa se consideraba la parte del parentesco en aquel tiempo. En nuestro sistema actual, la esposa legalmente no pudiera considerarse como parentesco, los demás sí. El parentesco en la época romana era en línea recta, descendente, es decir, estaba el, el abuelo, el hijo y los descendientes así en la línea recta, padre e hijos. Esa era la cognación natural. Y estaba el agnatio, es decir, el agnatio que era por lazos familiares, civiles o por ley. E incluso el paterfamilias y sus descendientes formaban parte del agnatio, es decir, toda la familia en conjunto, incluía tíos, sobrinos, primos del paterfamilias, todos formaban parte del agnatio, y no solo en línea recta, sino en líneas colaterales. Eh, es similar a lo que nosotros manejamos en nuestro sistema jurídico actual. Tiene muchas similitudes con lo que es el parentesco actual. Lógico, no se llama cognatio ni agnatio, pero prácticamente casi son las mismas formas de organización. Tenemos además, por otro lado, la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, pues es los atributos o la facultad que tiene una persona para ostentarse como tal y poder ser sujeto de derechos, obligaciones, ejercerlos. Entonces las personas en el Estado romano, bueno, pues se clasificaban en personas libres, en ciudadanos y personas con derechos de familia. Así se componía lo que es la personalidad en el sistema romano. Sin embargo, esa personalidad podría disminuirse, es decir, la libertad, la ciudadanía y los derechos que tenía una persona sobre su familia se podía disminuir. Eso tenía algunas causas, ¿no? Y tenía grados. Entonces existía algo que se llamaba capitis diminutio. Era cuando se disminuía la calidad de una persona, es decir, de libre, de ciudadano o derechos de familia. Esa capitis diminutio se divide en máxima, media y mínima.
máxima, pues es ser esclavo. Perdía la persona toda personalidad, perdía todo derecho que le asignaba la calidad de romano. Podría ser por esclavitud o por alguna situación familiar que perdía la ciudadanía. La media solamente se perdía la ciudadanía y situación familiar, pero no se perdía, no se convertía en esclavo. Es el caso de una condena penal. Y la mínima solo se perdían los derechos de familia, ¿sí? Por ejemplo, una disolución del matrimonio o un hijo que era entregado a otra persona. Es decir, no perdía la ciudadanía, ¿sí? No tenía una condena penal, simple y sencillamente se disolvió un matrimonio y ya se disminuía la personalidad al mínimo, de manera mínima, y un hijo que pudiera ser entregado a otra persona. Por otro lado, se disminuía también, ocurría alguna afectación en la personalidad por medio de la lex iutia repetendarum. Esto implicaba que a quien cometió una infamia se le disminuía su personalidad. Esto implicaba a la persona condenada en materia criminal por un magistrado, a quien cometía bigamia, a quien se dedicaba a actividades no bien vistas. Perdía también su personalidad y se perdían privilegios en la sociedad e incluso se le inhabilitaba para ciertos actos jurídicos, por ejemplo, desempeñar un cargo público. Bueno, ya por último, tenemos que se dividía las personas también en morales, como actualmente pasa. Las morales son reunión de personas físicas con un fin común. De inicio el Estado no intervenía en su creación, ya después sí las trató de regular, las autorizaba y veía que funcionaban correctamente. Las dividían en asociaciones y fundaciones. Actualmente se dividen en asociaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles. Las asociaciones civiles no tienen fines económicos, las sociedades civiles sí, y las mercantiles tienen fines de lucro. En aquel tiempo las asociaciones eran unión de personas para un fin como colegios de sacerdotes, municipios, gremios, y las fundaciones que personas que daban su patrimonio a un fin común, como un patronato actualmente, como una escuela, fundaciones de alimentos, etcétera. Bueno, espero que les sirva la clasificación de las personas y su división. Muchas gracias.